Bueno, creo que todos ya me conocéis, más o menos. Para los que no me conozcáis, soy David. Llevo entrenando aquí en CrossFit Tizona desde que ha abierto, un poco intermitente porque no he estado siempre en Burgos. Y lo primero que quería hacer era agradeceros a todos que estéis aquí, por darme vuestra confianza con un tema así, porque creo que es algo importante. Entonces, primer gran agradecimiento para vosotros y también para Héctor por darme la oportunidad pues, de venir a contaros esto, ¿vale? Entonces, ya os he hablado de que tenéis que dividiros un poco en grupos y lo primero que quiero hacer es que cojáis, tenéis 3 alimentos a mayores, aparte de vuestro alimento favorito, que es el que os da el nombre, tenéis 3 alimentos. Entonces ahora lo que quiero es que en grupos os juntéis y me digáis cuál de estos 3 alimentos que tenéis, aquí tenéis las espinacas, tenéis las barritas y tenéis esta avena en polvo, que os juntéis y decidáis cuál de estos alimentos es bueno o es malo. Y os voy a dar 2 minutitos rápido para que lo habléis un poco entre vosotros. Venga, aquí tenéis los guisantes, el kéfir y esto, este fuera. Venga, y aquí estáis, las patatas, los canónigos y el kéfir. Vale, la manzana es vuestro nombre, ¿vale? Lo que tenéis que decidir si es bueno o malo son estos otros 3, ¿vale? Si tenéis alguna duda me preguntáis. Aquí lo mismo, el nombre no cuenta. Tenéis que decidir si esto es bueno o es malo, ¿vale? Sí. Tenéis... Eso es lo que voy a contar, eso es lo que voy a contar. No, bien, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos. Os doy la luz para que veáis bien. Esa es la idea. Yo me haría un batido con todo y fuera. ¿Qué opináis? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. No es para comerlo todos los días. Pero te puedes proporcionar una Es pregunta trampa. ¿Cómo vamos? ¿Qué opinas? Vale. Vamos a ver. ¿Hay consenso? No, yo quiero que me digáis si es bueno o es malo. Vale, venga, ¿hay consenso o no hay consenso? Vale, volvemos. Me gustaría que nombréis un portavoz de cada grupo para que hable con una persona en vez de con 10, ¿vale? Entonces, no... Venga, estamos. ¿Ha habido consenso en el grupo Zanahoria? Más o menos. Vale. A ver, he oído cosas que me han gustado, que es que ha habido gente que ha dicho, depende de la dosis. Ha habido gente que ha dicho, depende para qué. Vale, lo primero y más importante cuando hablamos de nutrición es que tengáis en cuenta que no hay ningún alimento que sea bueno o malo de por sí. Todo va a depender del comparador y del objetivo. ¿Qué significa esto? El comparador. Vamos a imaginarnos que estamos en un desierto y no tenemos nada que llevarnos a la boca. Si nos vamos a morir, ¿qué pasa con esto? ¿Es un alimento bueno o es un alimento malo? Pues es un alimento cojonudo, porque nos va a permitir sobrevivir, ¿vale? Entonces, tenemos que comparar siempre un alimento con otro, porque sí o sí necesitamos comer. No podemos comparar un alimento con no comer nada. Entonces, un alimento siempre va a ser bueno o malo en función con qué lo comparemos. Esto es lo primero con lo que quiero que os quedéis. Y lo segundo va a ser el objetivo. No es lo mismo una persona que quiere perder grasa a una persona que quiere ganar músculo, a una persona que quiere maximizar su salud o maximizar su rendimiento. Entonces, por eso tenemos que saber siempre cuál es el objetivo, ¿vale? Entonces, un alimento que depende por ejemplo, para perder grasa podría ser malo, para ganar músculo podría ser bueno. Entonces, ahora es lo que tenemos que hablar, es cuál es la nutrición óptima para la salud y para el rendimiento, que es lo que venimos a hablar aquí. ¿Alguien me puede decir quién es la persona que más mejora? Si tenemos un atleta, ¿alguien me sabría decir quién es el atleta que más mejora? ¿Algún valiente? El que consigue los resultados. Vale, yo os voy a proponer, la persona que más mejora es la persona que más entrena. Creo que de eso estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Pues estar más o menos dotado, pero la persona que es capaz
de repetir el ciclo de entrenar, descansar lo más rápido posible, es la persona que más va a mejorar. Creo que en esto estamos de acuerdo. Entonces, tradicionalmente, como tenemos una nutrición óptima, es donde está un poco la intersección, me vengo para acá, entre el rendimiento, la salud y una composición corporal ideal o estéticamente buena. Y este sería el margen que tenemos, como por así decirlo, de una nutrición ideal. Y esto es lo que John, por ejemplo, te conté cuando empezamos a trabajar, pero mi idea de esto ha evolucionado un poco. Entonces, lo que yo os voy a decir es que para el rendimiento, la base sí o sí tiene que ser la salud. Pensad en esto, la persona que más mejora y que más entrena va a ser la persona que menos se lesiona, ¿no? Una persona que está lesionada, ¿cuánto tiempo tarda en volver a entrar en el ritmo en el que estaba antes de lesionarse? Pues lo más seguro es que mucho tiempo, ¿no? Depende de la lesión que tengas. Entonces, también podríamos decir que la persona que más mejora es la que menos se lesiona o la que mejor salud tiene. Si tú estás malo, ya lejos de las lesiones, unas anginas o lo que sea, ¿cuánto tiempo te van a tener fuera de un entrenamiento en condiciones, ¿no? Entonces, la base de podríamos decir que el rendimiento va basado en la salud y que sí que es verdad que un poquito fuera de la salud, porque, por ejemplo, ¿quién de aquí no se ha puesto malo después de una competición? A todos nos ha pasado, ¿no? Que con ese sobreesfuerzo, ese extra que le hemos pedido al cuerpo, después lo hemos pagado en el tema de la salud, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entendáis es que la diana puede ser muchísimo más grande si nos enfocamos en la salud como base del rendimiento. Y luego sí que es verdad que el tema de la composición corporal se sale un poco más de la salud, porque creo que todos estaremos de acuerdo en que esto no va muy de la mano con la salud, ¿verdad? Entonces ahora quiero exponeros unas pocas preguntas que quiero que reflexionéis, ¿vale? En grupo y que me digáis un poco si pensáis que son verdadero o falso. Entonces voy a pediros que os juntéis otra vez, os voy a dar las tres frases. La primera es, para ganar masa muscular, como mínimo hay que comer 1,5 gramos por kilo de peso de proteína al día. Ahora lo comentáis entre todos. Esta sería la primera. La segunda sería, para rendir como un monstruo, hay que recuperar con un Aquarius después de entrenar. Y la tercera sería, si comes más grasa, quemas más grasa. ¿Vale? Os dejo aquí las tres y os voy a dar un minutito para que me digáis si pensáis que esto es verdadero o es falso. Venga, volvemos a reunirnos. Consenso. Pues yo lo del medio no tengo ni idea. No tengo fundamento para... Necesito que tengáis un veredicto, ¿eh? Venga, 2 minutillos y... sí, quiero que lo pongáis en la pizarra. O sea, un portavoz que lo escriba en la pizarra. Vale, necesito un veredicto del grupo Manzana y quiero que me lo apuntéis en la pizarra, ¿vale? Tenéis ahí el grupo, tenéis VF678. Quiero que me pongáis la primera si pensáis que es verdadero, falso. No es un examen, ¿eh? O sea, luego lo vamos a ir explicando. O sea, que lo que penséis ahora mismo, la idea es que a lo mejor alguien cambie de opinión después de la charla o que entendáis un poco el fundamento de lo que hay aquí, ¿vale? Vale, un portavoz, quiero el veredicto escrito en la pizarra, ¿vale? Grupo Plátano, tenéis ahí la segunda columna, VF678, me ponéis VFV o lo que penséis que es, ¿vale? Sí. No es un examen, ¿eh? O sea, lo que realmente penséis, no le deis mucha vuelta. Afirmaciones falsas y verdaderas. Sí, o sea, si comes más grasas, quemas más grasa. ¿Esto es verdad o es mentira? Si para ganar masa muscular como mínimo tienes que comer esto, ¿es verdad o es mentira? O sea, no es un examen, ¿eh? O sea, lo que os venga a la cabeza de sí y no, pero necesito un veredicto y el portavoz que lo escriba en el brócoli. Vais a ir viendo que esto lo vamos a ir viendo durante la charla, ¿vale? Venga, necesito un veredicto, ¿eh? No es un examen, vamos a ir viendo todo esto a lo largo de la charla, pero simplemente para que... Sí, ¿verdadero o falso? Y quiero que me lo escribáis ahí en la pizarra, ¿vale? Para luego acordarnos. Tenéis ahí el grupo Zanahoria. Quiero que me escribáis qué habéis decidido. Venga. Sí. ¿Qué grupo eres tú? Mira, aquí. Esto ya está. Espera, que en realidad esto ya está. Está. La primera sí crees que es verdadera, V. Ahí va, perdón. Ahí está, venga. Vale, chicos, venga. Escribidme lo que habéis decidido. Grupo Zanahoria, ¿hay consenso? Toma.
¿Qué tal? Bueno, parece que el grupo Manzana está en desacuerdo con los demás. Veremos cómo es esto, ¿vale? Vale, aquí os quería poner un par de ejemplos, simplemente para contaros cuál es mi objetivo de la charla de hoy. Con el tema de la nutrición, el problema que tenemos es que todo el mundo tiene una opinión y no mucha gente tiene la formación, ¿vale? Entonces, no lo vamos a enseñar porque no nos va a dar tiempo, pero quería poneros aquí un par de vídeos de redes sociales donde se ven auténticas barbaridades de gurús de la nutrición explicando ciertas cosas que se van un poco de las manos. Entonces, mi idea con la charla de hoy es que vosotros entendáis lo que realmente es importante de lo que no lo es, para que seáis capaces de, cuando veáis estas cosas, decidir qué es lo que merece vuestra atención y qué es lo que no. Que tengáis una base muy sólida para que seáis capaces de distinguir estas cosas, ¿vale? Entonces, lo hemos dividido en 3 partes, aunque vamos a intercalarlas un poco todas, que son las bases y los detalles, los mitos y la aplicación práctica, y por qué hablar de nutrición, ¿vale? Esto lo he dejado un poco para el final, pero ya vais a ver cómo todo va cogiendo sentido según vamos hablando, ¿vale? Entonces, ahora os voy a volver a pedir, esta vez a nivel individual, veis que tenéis aquí unas hojas y unos bolis, por desgracia no hay para todos, si alguien prefiere apuntarlo en el teléfono, no hay problema. Quiero que penséis en todo lo que comisteis ayer. Yo sé que esto es difícil, pero os voy a dar 5 minutillos a nivel individual. Cada uno os podéis ir cogiendo una... Y quiero que me apuntéis, vale, no necesito que sea exacto, quiero decir, 100 gramos de pollo, 100 de arroz, pero sí que me pongas, me comí un plato de arroz y pollo, me desayuné esto, bebí X agua y de merienda comí esto y de postre lo otro, ¿vale? Intentad hacer memoria porque esto es importante, porque, a ver, escuchadme un segundín, esto es lo que realmente os vais a llevar, o sea, la aplicación práctica de todo esto se ve en el día a día, no me sirve de nada contaros aquí un rollo de teoría si luego no vais a cambiar nada y no vais a hacer nada. Entonces es importante que esto lo hagáis, es para vosotros, yo no os voy a mirar lo que habéis comido y lo que no, pero sí que podáis enfrentar todos los principios que os voy a dar a lo que fue vuestro día de ayer, ¿vale? Para que tengáis un poco una idea de lo que hicisteis mejor, lo que hicisteis peor y que lo podáis llevar a práctica, ¿vale? Entonces, venga, tenéis aquí un papelillo y tus comidas de ayer, bueno, no pasa nada, o sea, esto es la vida es así. ¿Preferís hacerlo en el teléfono o lo que queráis, Venga, 5 minutillos tenéis, ¿Queréis más agüita por aquí alguien? Vale, intentad acordaros desde el desayuno, ¿qué desayunasteis? ¿Comisteis algo a media mañana? El pan en la comida, que muchas veces se nos olvida. Yo que sé, a media tarde, el postre. Si salía a cenar, comí algo antes de cenar, comí algo después. Todas estas cosas. Le iba a dar ahora. Buenas. No necesito cantidades... Ah, chicas, tenéis ahí un banco si queréis, Podéis pertenecer al equipo brócoli si queréis. No necesito cantidades exactas, pero más o menos un plato, una ración, lo que para vosotros sea normal, ¿vale? ¿Os acordáis? ¿Qué opinas? Bien, bien. ¿Te acuerdas? Sí. Vale, vale. O sea, el único día Ay, de mi vida, maja, esto es la vida. el único día de mi vida que me he comido un pinche tortilla de cochinilla pibil. Y lo tengo que apuntar. Bueno, son días difíciles. ¿Alguien necesita boli? Aquí sobra un boli. ¿Boli alguien? Ah, vale, toma. Ahí está. Cuanto más detalle llevéis, más fácil va a ser para vosotros, ¿vale? O sea... Se me está yendo de tiempo ya, Me voy a saltar.
¿Eh? No, es para ti, es para ti. Luego si quieres lo veo contigo, pero... ¿Tú no apuntas o qué? Ah, vale. Sí, todo. Vale. Sí, claro. A ver. Ah, bueno, es verdad. Venga, 30 segunditos más para alguno que tenga mala memoria. Vale, estamos. Y ahora quiero que respondáis a esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi nutrición? Imaginaros que un amigo vuestro o una amiga vuestra empieza a entrenar y viene a donde vosotros. Oye, César, sé que tú llevas mucho tiempo entrenando. ¿Qué consejo me darías para mejorar mi nutrición? Lo que sea que os venga a la cabeza, ¿vale? Escribidlo. Escribidlo o lo que le diríais a ese amigo que está empezando a entrenar y que quiere mejorar su nutrición. Lo que sea que os venga a la cabeza. Aquí no hay bueno ni malo. Esto es para vosotros. Realmente es para ver antes de hablar y después cómo va cambiando esto, ¿vale? Lo que se os ocurra, pues tienes que comer más pollo empanado, menos cerveza, lo que os venga a la cabeza. Tienes que pesar toda tu comida, lo que os venga a la cabeza. ¿Nos viene algo o no os viene nada? Venga. Vale, seguimos. Eso es para vosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir esto? Os voy a hacer una pirámide que obviamente va a estar en orden de importancia, ¿vale? La base va a ser lo más importante y vamos a ir subiendo, decreciendo en orden de importancia. Y esto es lo que quiero que entendáis. ¿Cuál creéis que es la base? ¿Algún valiente del equipo Zanahoria? ¿Qué creéis? De las cosas que habéis apuntado que le diríais a vuestro amigo, ¿cuál de esas cosas creéis que es la base? Más verduras, tenemos por aquí. ¿Alguien más? ¿Equipo manzana? Sí, aparte de eso, es alguien que si tiene malos hábitos que les vaya cambiando poco a poco. No vaya. Vale, poco a poco, me gusta, muy bien. Equipo brócoli, ¿tenemos algo? ¿Más fruta? Bueno, bien, vamos bien. Vale, la base tiene que ser sí o sí la calidad de los alimentos. ¿Y a qué me refiero por calidad? Significa que la base tiene que ser una dieta donde prime alimentos con calidad. Y para esto os quería dar tres frases, tres cosas con las que quiero que os quedéis. Lo primero es, come alimentos y no productos. Esto os sonará del señor Carlos Ríos, de la comida real, de intentar priorizar alimentos y no productos. Ahora vamos a entrar un poco más. Mayoritariamente plantas. Sí o sí, la dieta tiene que ser basada en plantas. Esto no quiere decir exclusivamente plantas, quiere decir mayoritariamente plantas. Ahora vamos a entrar. Y no te pases. Esto es lo último. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué significa come alimentos, no productos? Lo primero que tenemos que pensar es si lo que nos vamos a llevar a la boca ha salido de la tierra, como pueden ser estas manzanas o estas patatas, o si ha salido de un laboratorio. Creo que esto lo tenemos todos claro, ¿no? Sabemos que esto no sale así de la tierra, que esto ha pasado por un laboratorio, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? No quiero entrar mucho aquí porque creo que esto es algo que más o menos todo el mundo que ya estáis poniendo algo de foco en el entrenamiento, en algún momento ya os habréis interesado sobre nutrición y esto es la base de todo, que es que los alimentos ultraprocesados pierden fibra, pierden nutrientes, son altos en calorías, en azúcar, en grasas saturadas y en sodio. Y además son alimentos que están diseñados para que no puedas dejar de comerlos. Esto es así. Yo he trabajado en un laboratorio y lo que buscamos es hacer que sean lo mejores posibles
lo mejor posible para que no puedas dejar de comerlos, ¿vale? No por maldad, sino porque cada empresa busca su beneficio y esta es la realidad. Sabemos a día de hoy que un consumo excesivo de ultraprocesados está directamente relacionado con todo tipo de enfermedades. Creo que todo el mundo tiene bastante asumido el tema de la obesidad, pero es que esto va mucho más allá de la obesidad. En absolutamente todos los sistemas del cuerpo hay relación entre el consumo excesivo de ultraprocesados y enfermedad. En enfermedades mentales, enfermedades pulmonares o respiratorias, cardíacas, enfermedades del intestino, metabólicas, relacionados con cáncer y en general con mortalidad, ¿vale? No voy a entrar aquí, pero que seáis muy conscientes de que todo esto tiene un impacto muy alto en vuestra salud, ¿vale? Un ejemplo, si comparamos 100 calorías, como os he contado, de manzanas a 100 calorías de ositos, vamos a ver que las manzanas tienen más azúcar. 20 gramos de azúcar de unas manzanas contra 15 gramos de azúcar de los ositos. ¿Qué es lo que pasa con esta manzana? Que sabemos que tiene un efecto positivo en nuestra salud. Y muchas veces realmente sabemos que el alimento tiene un efecto positivo y no sabemos 100% de dónde viene este efecto positivo. Pero sí que sabemos que los alimentos altos en fibra, como son las frutas, se relacionan con un efecto positivo en la salud. Entonces, estos 20 gramos de azúcar que tiene la manzana y media no van a tener el mismo efecto en la salud que estos 15 gramos de azúcar de los ositos. ¿Por qué? Porque vienen cargados de fibra, vienen cargados de polifenoles y antioxidantes y además son fuente de potasio y vitamina C. Y lo que vienen con los ositos son muchas ganas de comer otro puñado, ¿vale? Entonces, que seáis conscientes de que tendríamos que priorizar al máximo este tipo de alimentos y minimizar al máximo estos. Y lo mismo pasa con unas patatas, ¿vale? Unas patatas asadas, 100 kilocalorías, lo cumplimos con 100 gramos. Sin embargo, si nos metemos unas patatas fritas, que aquí todo el mundo se acordará del McDonald's, pero es que esto nos puede pasar en cualquier restaurante, ¿vale? Estamos recortando en proteína, estamos recortando en fibra y estamos aumentando en grasa saturada, que sabemos a ciencia cierta que está relacionada con las enfermedades cardiovasculares que, bueno, que más o menos ya os he contado. Pero es que no para ahí, es que las vitaminas y minerales, ¿alguien sabía que la vitamina C, que las patatas es una fuente de vitamina C y de potasio? ¿Vale? Pues que sepáis que esta vitamina C y este potasio se pierden cuando procesamos este alimento, ¿vale? Tenéis que pensar que en cada parte del procesado normalmente se van cayendo nutrientes por el camino. No es solo fibra, no es solo proteína y añadir calorías, sino que realmente el problema gordo que tenemos es aquí. Estas vitaminas y estas minerales se van a perder. Si os fijáis en estas patatas, puedes leer la etiqueta y te dice que es fuente de vitamina C y fuente de potasio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces comemos las patatas así? ¿Y cuántas veces las comemos así? ¿Vale? Entonces, la sal, la grasa saturada y el azúcar son cosas a evitar, sobre todo cuando vienen en alimentos procesados. ¿Por qué? Porque nos van a dar más ganas de comer y menos saciedad. Solamente hay que ver las cantidades de las que estamos hablando, 30 gramos de patatas con 100 gramos del otro tipo de patatas, ¿vale? Esto espero que esté bastante claro. No puedo pararme mucho aquí porque creo que esto es la base de todo, pero bueno, porque creo que realmente todos somos más o menos conscientes de que un ultraprocesado no es bueno para nuestra salud, ¿vale? Seguimos. Come alimentos no productos y mayoritariamente plantas enteras, ¿vale? ¿Qué significa? Vamos a ver, vale, aquí. Mayoritariamente plantas enteras. ¿Alguien se moja en decirme qué porcentaje de la población española está consumiendo más de 5 frutas y verduras al día? Al día. Oigo 10, 15, ¿quién da más? 8, 7, 1, 3. Vamos allá. 10%. Si aquí hay 40 personas, si repasáis vuestro día, esto lo que nos está diciendo es que más o menos 1 de cada 10 ha comido más de 5 piezas de fruta y verdura. Espero que no sea vuestro caso. ¿Por qué nos interesa aumentar la fruta y la verdura? Porque está, ya os he comentado un poco, cargada de fibra, de minerales, de vitaminas y de compuestos bioactivos como los polifenoles, ¿vale? Buenas, pasad. Tranquilas. Llegáis a tiempo. Vale, y voy a contaros muy brevemente por qué estas cosas son importantes, ¿vale? La fibra
menos de 40 gramos de fibra al día, que sería más o menos lo equivalente a menos de 5 piezas de fruta y verdura, está relacionado con desarrollo de diabetes tipo 2, con desarrollo de cáncer de algunos tipos, como el cáncer de colon, y con una microbiota hecha una mierda. Entonces, lo que tenemos, bueno, realmente de la microbiota estamos empezando a entender ahora muchas cosas, pero la estamos relacionando con multitud de enfermedades, ¿vale? Incluso un consumo de fibra se ha visto que puede revertir la diabetes tipo 2, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene esto. Luego tenemos los compuestos bioactivos, que están cargados de antioxidantes y de compuestos antiinflamatorios. Estas cosas que ahora en redes sociales seguramente lo estéis oyendo, ¿no? Dieta antiinflamatoria, dieta antioxidante. Vale, esto no es tan complicado. En realidad, para entender lo que es un antioxidante y un antiinflamatorio, lo que tenemos que entender es que el cuerpo, todas las reacciones, para nosotros estar vivos, el cuerpo se basa en reacciones químicas, ¿vale? Todas esas reacciones químicas, por ejemplo, respirar, tiene subproductos y esos subproductos muchas veces son radicales libres. El cuerpo está equipado normalmente para neutralizar esos radicales libres. En condiciones normales estamos bien, pero ¿qué pasa cuando estamos todo el día estresados? Cuando vamos todo el día corriendo de un lado para otro. ¿Qué creéis que pasa con estos radicales libres? ¿Que aumentan o que disminuyen? Vale. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos deporte? También nuestro metabolismo aumenta y esto va a ir más rápido. ¿Qué significa esto? Que realmente cuanto más deporte hagamos, más necesidad de antioxidantes y de antiinflamatorios, de compuestos de los alimentos antioxidantes y antiinflamatorios vamos a tener. Antiinflamatorio, por ejemplo, el deporte sabemos que es inflamatorio. El deporte es proinflamatorio. ¿Cuál es la diferencia entre una inflamación buena y una inflamación mala? Una inflamación mala es la inflamación crónica, la inflamación de bajo grado que vamos sufriendo día a día cuando no tenemos suficientes de estas cosas, ¿vale? Pero el cuerpo está muy, muy bien equipado para contrarrestar esa inflamación que tiene el ejercicio. ¿Cómo podemos ayudar al cuerpo a recuperarse mejor? Pues con estos compuestos, ¿vale? Y una cosa muy importante que quiero que entendáis es que estos compuestos tienen un efecto sinérgico en el alimento. ¿Qué significa esto? Que no va a ser lo mismo coger el resveratrol de la uva, comérnoslo en la uva con la fibra y los otros miles de compuestos que incluso no hemos podido identificar todavía que tienen ese efecto positivo en la salud, al contrario que cuando tú coges el suplemento de resveratrol y te suplementas, ¿vale? Esto muy importante, siempre primar la matriz, el alimento antes que el suplemento, por ese efecto sinérgico. Vale, tenemos 13 vitaminas y 15 minerales que son esenciales, que tenemos que consumir de la dieta. Cada uno tiene papeles súper importantes en nuestra salud, ¿vale? Esto cuando os pase el PowerPoint os lo podéis estudiar si queréis. No puedo entrar mucho aquí, pero sí que quiero usar esto para que entendáis que el cuerpo es una máquina casi perfecta, ¿vale? Y os quiero hablar de las enfermedades crónicas y la supervivencia. El cuerpo va a primar siempre la supervivencia a corto plazo antes que a largo plazo. Y esto, la vitamina K es un ejemplo muy bueno. La vitamina K, hay 3 procesos en los que tiene un papel fundamental. El primero es la coagulación sanguínea, interviene directamente en que podamos coagular la sangre y además hace que el calcio vaya donde tiene que ir. ¿Qué significa esto? Que vaya a los huesos y que no vaya a la sangre, ¿vale? A las venas y a las arterias. ¿Qué es lo que pasa si el calcio va a las arterias? ¿Alguien ha oído alguna vez se te está calcificando no sé qué? No suena muy bien, ¿no? Vale, pues lo que pasa cuando el calcio va a las venas es que éstas se vuelven más rígidas, conducen peor la sangre y a largo plazo dan lugar a arteriosclerosis. ¿Qué es lo que pasa cuando a corto plazo tenemos un déficit de vitamina K? Que por cierto viene en todos estos alimentos que veis aquí, verduras y frutas. ¿Qué creéis que pasa? El cuerpo prima la supervivencia. ¿Qué creéis que es más importante para la supervivencia? ¿Tener un hueso fuerte o evitar que te sangres? Lo tenemos claro, ¿no? Entonces el cuerpo va a primar esa coagulación y va a olvidarse un poquito de fijar ese calcio en los huesos y de evitar que el calcio se fije en las venas. ¿Qué es lo que pasa a largo plazo? Que desarrollamos osteoporosis y que desarrollamos arteriosclerosis. Arteriosclerosis, ¿qué significa? Ictus, ¿qué significa? Infartos, coágulos, ¿vale? Bueno, esto es solo un ejemplo. Realmente esto espero que os sirva para daros cuenta de que lo que hacemos hoy tiene un impacto mucho más allá de mañana y de pasado mañana, ¿vale? Entonces, lo que yo vengo a proponeros es un reto y un post-it para mejorar vuestra nutrición.
Y esto es el reto de los 800 gramos. ¿Qué significa esto? Que lo que quiero es que intentemos llegar a 800 gramos de fruta y verdura todos los días. Y esto es relativamente simple. ¿Por qué 800 gramos? Porque sabemos que menos de 800 gramos al día se asocia a todas estas enfermedades de las que hemos hablado. ¿Vale? Yo sé que esto, en el tema de la nutrición deportiva, es un poco complicado porque nos han bombardeado siempre con el tema de priorizar la proteína. De más proteína igual a más músculo, y se nos ha olvidado que en realidad hay vegetales que tienen mucha proteína, que no es solo el huevo, no es solo la carne donde podemos sacar la proteína, ¿vale? Entonces, ¿alguien sabe qué vegetal tiene más proteína que el huevo? ¿He oído qué? El brócoli. ¿Quién más se moja? ¿La soja? ¿Alguien más? ¿Sabemos? Os voy a dar una pista, es verde. Y no es el brócoli. Sí, muy bien, son las espinacas, ¿vale? Aquí tenemos una comparación de 100 calorías de espinacas, que serían más o menos una bolsita, 300 gramos de espinacas, con 100 calorías de huevo, que sería más o menos un poco más de un huevo. 12 gramos de proteína para las espinacas, frente a 9 gramos de proteína para el huevo. Pero es que, ¿qué más traen las espinacas? 10 gramos de fibra, muy poquita grasa saturada, y con esta ración de espinacas estamos cubriendo la ración diaria de vitamina A, vitamina C, vitamina K y ácido fólico. Ninguna de estas cosas pasa en los huevos. Y con esto no quiero que entendáis que no tenéis que comer huevos. Con esto lo que quiero que entendáis es que tenemos que priorizar siempre el vegetal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es cebarnos con los huevos, vamos a tener ese exceso de grasa saturada y de colesterol que sabemos que no va a ser lo ideal para nuestra salud, ¿vale? Dígame. ¿La espinaca tiene todos esos nutrientes cruda o...? Es crudo, es en crudo, mejor. A ver, en realidad ninguno de estos nutrientes, excepto quizás la vitamina C, se puede desnaturalizar, bueno, se puede a lo mejor oxidar un poco cuando la cocinas. Obviamente ideal en crudo, pero bueno, tampoco, o sea, entendemos que esto no va a ser toda tu ración de vitamina C diaria. Entonces, aunque haya un poco que pierdas en el cocinado o en ese procesado que tú estás haciendo para poder comerlo, es algo aceptable, ¿vale? Eso, si hay preguntas, podéis hacer como Andrés, ¿eh? Me podéis interrumpir en cualquier momento, que no he dicho al principio. Vale, pero es que la espinaca no es el único vegetal. ¿Qué pasa con los champiñones? 100 calorías de champiñones, una ración, 10 gramos de proteína prácticamente, también cargaditos de fibra, ¿vale? El brócoli está ahí, 8 gramos de proteína, pero es que también 8 gramos de fibra, vitamina C y vitamina K, ¿vale? No quiero demonizar al huevo, simplemente quiero que os deis cuenta de la importancia que esto tiene, que no vais a dejar de construir masa muscular, no vais a dejar por priorizar esto antes que los huevos, ¿vale? O la carne o lo que sea que... ¿Vale? Y para que seáis conscientes de las cantidades de verdura que tendríamos que estar comiendo, 250 gramos de calabaza, 100 calorías. Esto sería un plato entero de tomate, ¿vale? Tenemos, bueno, que aumentar esto en la medida de lo posible. Y lo mismo con las legumbres, ¿vale? Vais a ver que para conseguir, por ejemplo, 100 calorías de garbanzos, una ración pequeñita de garbanzos, con una ración pequeñita de garbanzos lo tenemos, ¿vale? Que seáis conscientes de esto, por lo menos. Entonces, ¿en qué consiste el reto de los 800 gramos? Pues básicamente coger un POSIT a diario e ir ticando, ¿vale? Cada ración de fruta y verdura puede contar más o menos en torno a 100 gramos, a no ser que sea una ración de espinacas. Bueno, aquí creo que tenéis las bolsas. 100 gramos, una bolsita de espinacas. O sea, para que veáis que esto no es una ensaladita pequeña, o sea, que es que realmente la base, como os he contado, de nuestra dieta tendría que ser esto. O sea, la mayor cantidad tendría que venir de aquí, ¿vale? Entonces, 800 gramos, normalmente, a mí no me gusta la idea de pesar los alimentos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, con el puño se puede estimar. Un puño más o menos es una manzana y más o menos equivale a 100 gramos, ¿vale? Entonces, que seáis conscientes que tanto con fruta, verdura y legumbre esto se podría hacer y lo ideal es que todo el mundo llegue a esos 800 gramos, como mínimo. Somos conscientes de que cuando hacemos deporte estas necesidades se incrementan todavía más. Esto es como se ve un plato con 800 gramos, más o menos, que realmente es un plato lleno, ¿vale?
Entonces, mis propuestas inmediatas para el día de hoy, si queréis empezar a ir más allá de la teoría, es yo voy a hacer un grupo de WhatsApp, bueno, ya lo tengo hecho, para todos los que queráis entrar, ir compartiendo allí un poco recetas o un poco cómo vamos llevando todo el tema de los 800 gramos, ¿vale? Y otra cosa que me gustaría proponeros, porque yo sé que una de las cosas que muchas veces nos impiden llegar a todas estas, a las frutas y a las verduras, es la pereza que nos da muchas veces comprarlo, ¿vale? Yo me comprometo a organizar una cesta de fruta y verdura que nos traigan al box, en caso de que seamos suficiente gente interesada, por ejemplo, una vez cada 2 semanas o así, una de este estilo, ¿vale? Como veis aquí. Ya, si en caso de que haya gente interesada, al final de la charla ya os voy a dejar cómo lo podemos gestionar y tal. Y bueno, pues para todos los que queráis ir un poco más allá de saber lo que tenéis que hacer, ¿vale? Más cosas, seguimos. Come productos, perdón, come alimentos y no productos, basado en plantas enteras, si puede ser. Y no te pases. ¿Qué significa no te pases? Vale, si consumimos un exceso de energía que va a venir de los alimentos, sí o sí vamos a engordar. Esto es matemáticas, ¿vale? Da igual que estas calorías vengan de unas hamburguesas o de unos brócolis, pero creo que sí que compartiréis conmigo que si vienen de unos brócolis es mucho más difícil, precisamente por las cantidades que estamos viendo que uno tendría que llevarse a la boca, ¿vale? Un superávit calórico, comer más de lo que gastas, te hace engordar, ¿vale? Te hace engordar. Si queremos ganar masa muscular, necesitamos estar en superávit calórico. Tenemos que decir al cuerpo que queremos que reserve. Y con nuestro entrenamiento vamos a hacer que el cuerpo entienda que donde tiene que reservar es en el músculo y no en la grasa, ¿vale? Pero sí o sí va a venir de la mano con una pequeña ganancia de grasa si queremos ganar músculo. Y lo mismo pasa con el déficit calórico, ¿vale? Si queremos perder grasa, sí o sí vamos a tener que perder un poquito de músculo, ¿vale? Hay estrategias, hay formas de entrenar que van a minimizar, y de comer obviamente, que van a minimizar como el músculo que perdemos, ¿vale? Pero que seáis conscientes que esto es matemáticas, o el cuerpo quiere perder o quiere ganar, pero no pueden ser las dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces lo ideal, cuando hacemos deporte, es que estemos en un... ¿Alguien me ayuda? Equilibrio, muy bien. En un equilibrio calórico, es decir, que comamos lo mismo que gastamos, o un ligero superávit, ¿vale? Un ligero superávit que nos dé un poquito más de energía sin comprometer que esa energía se guarde como grasa, ¿vale? Entonces, tenemos la primera frase, que es si comes más grasa, quemas más grasa. Y esto lo que tenemos que entender es que no es si comes más grasa, quemas más grasa. Es si comes menos de lo que gastas, vas a perder grasa, ¿vale? Independientemente de dónde venga esas calorías, ¿vale? Entonces, esto es una de las promesas de las dietas keto, bajas en hidratos y muy altas en grasa y en proteína, que es que si comes más grasa, quemas más grasa. Realmente, esto es verdad, ¿vale? El grupo 6, el grupo manzana, es el que ha acertado. ¿Por qué es verdad esto? Porque si tú solo estás metiendo de combustible grasa, obviamente esa grasa se va a quemar. Pero que tú quemes más grasa no significa que vayas a perder grasa, ¿vale? Vamos a usar esa grasa como combustible, pero si al final del día tú eso lo has repuesto con más grasa, ¿qué es lo que está pasando? Que te quedas igual, ¿vale? Entonces, quemar grasa no es igual a perder grasa, se quema, pero se repone con lo que estás comiendo. Si comes menos calorías de las que gastas, es cuando pierdes grasa, independientemente de dónde vengan esas calorías. Pero que no se nos olvide que la base de una dieta para salud y rendimiento se basa en la calidad de los alimentos. Entonces, tanto para perder grasa como para el objetivo que tengamos, lo ideal sería que respetemos esto, ¿vale? Todo lo que hemos hablado ahora. Entonces, ahora lo que quiero es que vayáis a vuestro día de ayer, y comparéis un poco. ¿Creéis que habéis llegado a 800 gramos de fruta y verdura? Id contando, un puñito o una ración, más o menos 100 gramos. ¿Y habéis comido más comida? ¿Qué productos? Aquí más o menos una regla donde os lo doy por bueno podría ser 80-20, ¿vale? Hoy voy a ser permisivo con vosotros. Simplemente que seáis conscientes que cuanto este ratio más vaya hacia la comida, mejor para vuestra salud, como ya os he comentado. Entonces, venga, id contando los puntitos en cada grupo de cada persona que haya conseguido pasar de los 800 gramos y que haya cumplido con esto. Y cuando tengáis el número de personas, lo apuntamos aquí.
La leche es producto, sí. No, la leche me vale. La leche me vale como comida, sí. Vale, chicos, una cosa. Veo que hay muchos que estáis teniendo dudas entre, vale, ¿esto lo considero un producto o un alimento? Lo que tenemos que entender es que una cosa son los ultraprocesados, como lo que podemos ver aquí, donde se han añadido bastantes cosas. Si yo leo la lista de ingredientes, veo edulcorante, jarabe de maltitol, cereales integrales, cacahuetes tostados, no sé qué. Vale, yo esto lo considero un ultraprocesado. Pero luego tenemos ciertas cosas como esta, que es una calabaza que ya está cortada, está procesado, estamos de acuerdo, esto no viene así de la tierra, pero esto lo que está haciendo es facilitarnos la vida, ¿vale? O sea, creo que todos estaréis de acuerdo en que priorizar estas cosas no va, bueno, obviamente, coge la calabaza del campo, ¿no? O coge la cestita, pero si lo que tenemos que hacer para conseguir comer esto es cogerlo así, me parece bien. Lo mismo con las legumbres. Obviamente, mejor que te las cocines tú según vienen del campo, pero si lo que tenemos que hacer para comerlas es comerlas así, cojonudo. Ahora sí, no es lo mismo esto que un hummus que viene hecho con las otras 50 cosas extra, ¿vale? Lo mismo con la remolacha, incluso a veces con ciertas barritas, ¿vale? Estas, por ejemplo, a mí me gustan mucho por los ingredientes que tiene. Si yo leo los ingredientes, veo dátiles 50%, anacardos 30%, pasas 16%, cacao desgrasado 6% y nada más, ¿vale? Entonces, ¿habéis escuchado alguna de las cosas que hemos hablado antes? Sal, no sé qué, ¿vale? Entonces hay ciertas cosas que sí que podemos priorizar. Ahora, sigo prefiriendo que comáis los dátiles según vienen, sigo prefiriendo que comáis los anacardos según vienen y las uvas sin deshidratar, pero que entendáis también que aquí hay grados, ¿vale? Pregunta. Sí. Sí, mejor. Sí, sí, sí. Sí, más que nada porque si lees un poco lo que lleva el líquido, agua, sal, antioxidantes, ácido asórbico y metabisulfito sódico. Sí. Uf. Yo recomendación 100% fuera. Sí, sí. Ante la duda, fuera. Eso siempre. Vale, seguimos. Dígame. Sí. Vamos a llegar a los quesos. Vamos a llegar a los quesos. Me vale como alimento. Es lo que os digo, ¿vale? ¿Perdón? El queso. A ver. No es fácil esto, ¿vale? Vais a ver, vamos a entrar cuando lleguemos al tema de las proteínas y las grasas y tal, vais a ver que hay una especie de línea continua donde vamos a intentar meter todas esas cosas. Os lo daría como comida, ¿vale? Pero que seáis conscientes que está un poco en el limbo estas cosas, ¿vale? Luego lo vamos a ver en detalle. Vale, seguimos. Ya tenemos la primera parte. Vamos a ver cuál sería el segundo punto. ¿Quién tiene algo que decir? ¿Qué pensáis? Después de haber oído esta primera base, ¿cuál creéis que es lo siguiente en lo que tenemos que enfocarnos? ¿Alguna valiente? Carnes, pescados, hidratos, ¿qué más? Vale, no vais desencaminados, pero no. Os voy a dar una pista. Que me levante la mano, ¿quién de aquí está bebiendo agua? ¿Quién tiene una botella? Vale, no todo el mundo. Lo siguiente es la hidratación, ¿vale? Súper importante, el agua. Esto es una base. Vale, no me importa los hidratos que comáis si no estáis bebiendo suficiente agua porque no vais a ser capaces de almacenarlos, ¿vale? Entonces, rápidamente voy a pasar por las funciones para que seáis conscientes del papel que tiene la hidratación, que es importantísimo y mucho más de lo que muchos pensamos, ¿vale? Un 2% de deshidratación se ha relacionado con caídas en el rendimiento de hasta el 8%. Y no solo eso, sino más riesgo de lesiones y peor recuperación. Y os voy a explicar muy sencillamente por qué. El 92% de la sangre es agua.
¿Qué creéis que pasa cuando estamos deshidratados? Y os pongo un ejemplo. ¿Qué pasa en una cañería cuando el fluido que va por esa cañería es más viscoso y menos fluido? Va más lento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con la sangre. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el corazón para que ese fluido sea capaz de pasar y de llegar a los músculos, en el caso del ejercicio, igual que antes? Vamos a tener que aumentar el número de veces que el corazón late. ¿Qué significa esto? Más pulsaciones. Y creo que también estamos todos de acuerdo en que unas mayores pulsaciones implican que aguantamos eso durante menos tiempo. Entonces, en el rendimiento necesitamos que esa sangre lleve oxígeno a los músculos y no va a llegar tanto. Esto explica bastante bien por qué estas caídas. Pero es que ya no solo en la sangre, sino también en el líquido sinovial. ¿Sabemos lo que es el líquido sinovial? ¿Alguien que no sepa? ¿Vale? El líquido sinovial es el líquido que rodea las articulaciones, ¿vale? Una de las funciones que tiene es el de evitar esa fricción entre los huesos, ¿vale? Que el líquido sinovial no es 92, es 95% agua. ¿Qué creéis que va a pasar cuando esto se vuelve más viscoso y no tan fluido? Más riesgo de lesión. Pero es que no es solo más riesgo de lesión, sino más que vamos a tardar en recuperarnos de ciertas lesiones, ¿vale? Súper importante. También otra función del agua, la regulación de la temperatura corporal, el sudor. Cuando estamos en ejercicio, ¿qué es lo que hace nuestro sistema, nuestro metabolismo? Aumenta la temperatura corporal. Para poder volver a la temperatura basal, a lo ideal, necesitamos ese agua, ¿vale? Pero es que hay otra función más. Vale, me he adelantado, perdón. Entonces, la regla de oro sería llevad siempre con vosotros una botella de agua. Esto es la forma más fácil de tener ese hábito de ir bebiendo agua poco a poco. Y las dos cosas con las que quiero que os quedéis es, bebe como mínimo 2 litros de agua al día, ¿vale? Y si has entrenado, 1 litro más. En realidad la regla sería, pésate antes y después de entrenar y por cada kilo que hayas perdido con sudor, repon 1,5 de agua. Pero yo sé que esto es bastante poco práctico. Entonces, bebe 1 litro más si has entrenado. Así de simple. La forma más fácil de saber si estamos hidratados o deshidratados es la escala de Armstrong. El color de vuestro pipí, ¿vale? Si estamos en estas tres, tipo transparente, un poco amarillito, podemos decir que estamos hidratados. Si estamos un poquito más adelante, estamos en riesgo de deshidratación o incluso en deshidratación, ¿vale? Esto es una cosa que no es difícil que veáis día a día y que seáis conscientes un poquito del agua que tenéis que beber. Y es que esto va más allá. ¿Alguien sabe otra función del agua que tiene que ver con el músculo? ¿Alguna idea? Muy bien, almacenar glucógeno, vale. El glucógeno muscular. El glucógeno es la forma que nuestro cuerpo tiene de guardar los hidratos, ¿vale? De guardar ese azúcar que nosotros vamos a necesitar para el ejercicio. Nos lo podemos imaginar como una batería. Cuando el glucógeno está lleno, la batería está a tope. Cuando el glucógeno está vacío, la batería está ¿vale? Entonces, el glucógeno, que podríamos decir, simplificarlo algo así como los hidratos que vamos a necesitar usar, que nuestro cuerpo va a usar, se almacena con agua. Por cada gramo de glucógeno de hidratos que comemos, tenemos que beber 3 gramos de agua, ¿vale? Entonces, por eso mismo os he dicho como regla general, aumentar 1 litro cada día que hemos entrenado, ¿vale? Esto nos va a ayudar a recuperar muchísimo mejor. No vale solo con comer hidratos. Nos interesa también reponerlo con agua. Y os voy a contar cómo esto afecta a vuestro rendimiento. Y para eso vamos a entrar un poquitín en detalle de uno de los principios del entrenamiento, que es el principio de la sobrecarga progresiva. ¿Alguno de los coaches quiere explicar esto brevemente? Vale. Eso es, o sea, es aumentar poquito a poco el nivel de entrenamiento que eres capaz de soportar. Entonces, os voy a poner varios ejemplos. Esto sería el nivel, la intensidad de un entrenamiento que podríamos llamar de mantenimiento, ¿vale? Los entrenamientos de mantenimiento no nos sirven para cumplir con la sobrecarga progresiva, porque no estamos yendo un poquito más lejos de lo que somos capaces. Hay que sobrepasar cierto umbral, que podríamos decir que es
simplificándolo, podríamos decir que es ir un poco más allá de lo que eres capaz, ¿no? Esto podría ser el umbral. Esto, en esta línea, es donde tendría que moverse nuestro entrenamiento. ¿Por qué? Para ser capaces de forzar un poquito más de lo que podemos hacer, pero también ser capaces de adaptarnos a este esfuerzo. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasas de cierta línea? Que la has cagado. Y os voy a poner un ejemplo, un WOD de 5 rondas. Pensad cuando habéis hecho el último WOD de 5 rondas. ¿Habéis sido de los que habéis hecho la primera ronda toda hostia y habéis sido las otras 4 rondas arrastrados? ¿Qué es lo que os ha pasado? Que habéis llegado en la primera ronda y os habéis venido aquí, y en las otras 4 rondas habéis venido aquí. Habéis desaprovechado el entrenamiento completamente. En cuanto, si hubierais escuchado a los coaches, os habrán contado que intentéis mantener el ritmo durante todas las rondas. ¿Esto por qué es? Porque es la forma de tú pasar más tiempo en este umbral. ¿Vale? Y apretar al final, eso es. Y si al final eres capaz de subir esta rayita un poquito, cojonudo. Entonces, este glucógeno es lo que nos va a permitir en ejercicios de alta intensidad, como lo que hacemos nosotros, llegar a sobrepasar este umbral, ¿vale? Importantísimo en esto. Y con el tema de la hidratación, llegamos a la segunda frase, que es: para rendir como un monstruo, hay que recuperar con un Aquarius después de entrenar. Todo el mundo ha votado verdadero. Vale, bueno, pues todo el mundo ha votado falso. Y efectivamente es falso. Lo que pasa que hay ciertas compañías que se han encargado de hacer un marketing muy bueno para que sea lo primero en lo que pensamos cada vez que hacemos ejercicio. Y una cosa que tenemos que ser conscientes es que en el tipo de deporte que hacemos, a no ser que pasemos de las 2 horas de entrenamiento, de ejercicio intenso continuado, no necesitamos sales y no necesitamos azúcar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los alimentos ya tienen sales y azúcar que vamos a poder ir reponiendo durante el día. Esto cambia un poquito si somos deportistas de élite y vamos a doblar entrenamientos. Pero para lo que hacemos el 99% de los que estamos aquí, esto es un mito, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo mejorarías tu día? Mira tu día de ayer y pregúntate si has llegado a cumplir esos 2 o 3 litros de agua. ¿Cómo vais? ¿Qué opináis? Sí, no. Me sobran ahí muchos litros de agua, ¿eh? O sea que si queréis empezar a cambiar las cosas, estáis a tiempo. O sea, os lo digo en serio, que cojáis agua, ¿eh? Que no me voy a llevar todo eso. Sí, sí, todas las que queráis. Ahí, ahí. Llévatela entera, llévatela entera. Si hay vergonzosos o vergonzosos. Seguimos, punto 3. Ya nos vamos acercando a la punta de la pirámide. ¿Alguna o alguno que quiera lanzarse? ¿Qué creéis que va después de comer frutas, verduras? No, hablamos de la alimentación. Dieta basada en plantas, suficientes, beber suficiente agua. ¿Qué creéis que va después? ¿Seguimos con hidratos? ¿Seguimos con proteína? Vale, bien, muy bien. Lo siguiente que van son los macros. ¿Qué son los macros? Para los que todavía no estéis muy familiarizados con estas cosas, son los macronutrientes. Y tenemos 3, que son las proteínas, las grasas y los hidratos, ¿vale? Los alimentos los vamos a poder dividir en función de esos macronutrientes. Entonces, vamos a empezar por la proteína. La regla general con la proteína es: prioriza proteína magra y proteína vegetal, ¿vale? Si lo ponemos en una especie de línea continua, tenemos que las mejores fuentes de proteína, también con base en lo que esto va a repercutir a nuestra salud, serían las legumbres,
Después tenemos las proteínas magras y ya más en esa línea roja que ya os he contado con el tema de los quesos y tal, tenemos la proteína grasa. ¿Qué entra en la proteína grasa? Los lácteos enteros, la carne de cerdo y al final tenemos la carne roja, que a día de hoy sabemos que hay muchos estudios que la relacionan con cáncer de colon, por eso es proteína a evitar, y lo mismo con la carne procesada, el embutido, ¿vale? Creo que por ahí teníamos unas lonchas de pavo. Tenéis que ser conscientes de que los embutidos, jamón incluido, son procesados, ¿vale? Es carne procesada. Normalmente las carnes que se utilizan para hacer embutido no suelen ser las de mejor calidad y además se le añaden un montón de aditivos y de otras cosas que sabemos que tienen un efecto perjudicial en nuestra salud. Entonces, yo no os voy a hablar nunca de absolutos, no os voy a decir nunca lo volváis a comer, pero sí que intentéis priorizar las cosas que están en la línea verde, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo simplemente con el pollo. Dependiendo del corte que cojamos del pollo, las cosas cambian bastante. No sé si estáis viendo bien. Si cogemos 100 calorías de pechuga de pollo, es el equivalente a 60 gramos, pero si nos vamos a unas alitas, con la mitad de esa cantidad ya estamos cubriendo esas calorías, ¿vale? 20 gramos de proteína para la pechuga, 13 para el muslo y 9 para las alitas. Y lo mismo vamos aumentando en grasa saturada y bueno, tenéis que saber que todas ellas pues, son una fuente de colesterol. El tema de los lácteos. No quería entrar mucho, pero ya que me habéis preguntado, la prioridad tendría que ser siempre lácteos desnatados, ¿vale? Porque la grasa saturada de lo que sabemos que es la nata está relacionada con peores desenlaces de salud. Seguimos con los hidratos. Priorizar hidratos integrales antes que blancos. Tengo por aquí, simplemente para que seáis capaces de verlo, os lo podéis pasar si queréis. Aquí tengo unos macarrones blancos y unos macarrones integrales. Para 100 gramos de macarrones integrales tenemos 10 gramos de fibra, en cuanto con los macarrones blancos tenemos 3 gramos de fibra, 3 veces menos. También estamos perdiendo proteína y si os acordáis, bueno, creo que lo tengo aquí, eso es, vale. En general, pan integral, más proteína, más fibra, un poquitín menos de hidratos en comparación, menos grasa saturada en este caso, pero es que esta harina integral, o sea, entera, o lo más entera posible, no deja de ser harina, cargada de magnesio, de fósforo, de potasio, zinc, manganeso, vitamina E y vitamina B6. Cuando quitamos lo que es la parte de fuera del grano, cuando hacemos esa harina blanca, estamos reduciendo hasta un quinto todas estas vitaminas y todos estos minerales. Entonces, siempre priorizar hidratos enteros. No quiero que os quedéis solamente con lo de integral, porque, por ejemplo, el tema de las patatas puede generar un poco de duda. Entonces, priorizar hidratos enteros, ¿vale? Como hemos comentado antes con el tema de la calidad, priorizar que sea lo más parecido a cómo viene de la tierra. No es lo mismo estos espaguetis de garbanzos que un bote de garbanzos que os he enseñado antes, ¿vale? Precisamente por lo mismo, porque por el camino se van quitando capas y se van perdiendo nutrientes. No quiero que os quedéis solo con el tema de las calorías, pero más con el tema de los nutrientes, ¿vale? Entonces, priorizar integrales. Sí. Pues tendría que ver los ingredientes, la verdad es que no lo sé. O sea, una de las cosas de los panes de molde es que pues a veces se añaden cosas que no son necesarias. Simplemente es eso lo que miraría. Si crees que la lista de ingredientes es buena, harina integral, levadura, sal y poquito más, me vale. También ahora se añaden bastantes semillas, que ahora vamos a ver que son interesantes. O sea, es lo que hablábamos, no es por ser pan de molde no pasa a ser malo, pero sí que hay que tener en consideración esas cosillas. Pero si quieres lo podemos mirar. Sí, o sea, es difícil realmente encontrar un pan de molde pero bueno, también lo que nos pasa es que en la panadería no tenemos la lista de ingredientes. Entonces, bueno, el tema del pan, a ver, nos encanta a todos, pero hay que ser conscientes que no es de los mejores alimentos. Esto es la realidad. Vale. Sí. Pues, a ver, en realidad es parecido. ¿Por qué? Porque el garbanzo es entero y una pasta integral también es entera. O sea, que es que realmente
yo ahí te diría que no hay mucha diferencia. Tendríamos que ver un poco lo que queda de cada uno. A ver, no me parece mal ninguna de las dos opciones. Simplemente si vas a comer legumbres, cómelas enteras y la pasta integral no tienes otra forma de comerla, porque trigo no solemos comer en grano. Entonces eso es lo que te... Pero existe, ¿eh? Igual que, o sea, es un cereal que se puede comer igual que el arroz. No, te diría que estarían al mismo nivel. Sí. La quinoa es entera, pero sigue siendo un cereal, ¿vale? No entra como legumbre. O sea, por ejemplo, hablando de los 800 gramos, no contaría, porque sale un poco... No lo consideraríamos verdura, lo consideraríamos cereal, ¿vale? Pero la quinoa es una buena opción siempre. Está más cargada de proteína, creo que lo tengo por aquí, ahora voy a hablar un poco, pero bien. La quinoa, junto con las patatas, con los cereales integrales y tal, entra dentro del mismo grupo, ¿vale? Las grasas, pues no creo que con lo que os he contado de la proteína os sorprenda esto. Evitar grasas saturadas que suelen venir de fuentes animales. ¿Qué quiere decir esto? Evitar mantequilla, evitar bacons, todo esto. Priorizar grasas vegetales y grasas provenientes de pescados. Tenemos una excepción con las grasas vegetales, que es el aceite de coco, ¿vale? El aceite de coco sabemos que está cargado de grasa saturada, yo esto no lo recomendaría. Tenemos opciones muchísimo mejores, como el aceite de oliva o incluso otros aceites, y las mejores fuentes de grasas son las semillas de lino, las semillas de chía, los frutos secos, el pescado graso, mejor pescado pequeño, por el tema de la cadena trófica. Cuanto más grande sea el pescado, más va a acumular esos metales pesados, ¿vale? Entonces, si podemos priorizar, pescado siempre mejor pequeños. Quiere decir, pescado graso, queremos omega 3, mejor sardinas que salmón, ¿vale? No quiere decir que no comáis salmón, quiere decir, si tenemos que priorizar o si podemos elegir, sardinas, ¿vale? Aceite de oliva virgen extra. Y aquí una comparación simplemente para que veáis que las semillas son una fuente cojonuda de grasas que juegan un papel fundamental, que esto no lo voy a contar un poco, pero que sepáis que, por ejemplo, la testosterona es una hormona que es derivada de las grasas, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa cuando no tenemos, suficiente grasa corporal y cuando no ingerimos suficiente grasa de la dieta? Creo que a nadie le gustaría quedarse sin líbido, ¿verdad? Sin apetito para lo que nos gusta. Pues eso es lo que nos pasaría si no metemos suficientes grasas en la dieta. Simplemente para que seáis conscientes que las semillas pueden ser una fuente cojonuda, 20 gramos de semillas de lino, 4 gramos de omega 3, ¿vale? En cuanto a 50 gramos de salmón, 12 gramos de omega 3. Esto podríamos entrar un poco en detalle, no quiere decir ni que una cosa sea mejor ni peor, simplemente que consideréis las semillas como una fuente de grasas buena, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, ahora, ¿cómo aterrizamos todo esto? Tenemos las grasas, tenemos las proteínas y tenemos los hidratos. ¿Cómo mejoramos 30 segundos en Fran sabiendo esto? Pues tenemos que volver a la fisiología del ejercicio. Y quiero que os quedéis con este gráfico que os he puesto un poco lo que sería la intensidad del ejercicio en este eje y el tiempo que aguantamos. Obviamente, cuanto más intenso sea el ejercicio, menos aguantamos. Por eso vemos que hay ciertas curvas que no van a llegar hasta arriba. Tenemos, por ejemplo, un maratoniano que hay un punto en el que va a necesitar usar las grasas para mantener ese ejercicio durante 4 horas. ¿Dónde nos movemos nosotros? En la mayoría de entrenamientos de CrossFit. Nos movemos en este cuadradito de aquí, que entra entre los, vamos a decir, 30 segundos hasta incluso 30 minutos, ¿vale? ¿Qué combustible va a necesitar el cuerpo para esto? Para esto vamos a usar la glucólisis anaerobia y la glucólisis aerobia, que esto simple y llanamente significa que utilizamos la glucosa. ¿Qué significa esto? Que utilizamos el glucógeno muscular. ¿Y de dónde viene el glucógeno muscular? De los hidratos, ¿Qué significa esto? Que si queremos aumentar la intensidad y mejorar en estas cosas, lo que tenemos que hacer es meter suficiente gasolina. ¿Vale? Esto quiero que quede claro. Luego hablaremos un poquito de los esfuerzos de fuerza máxima, si nos da tiempo. Pero que seáis conscientes de que la mayoría de la intensidad que vamos a conseguir meter aquí depende directamente de los hidratos que tengamos en reserva, ¿vale? De ese glucógeno. Entonces, aquí os lo voy a dejar para luego el que quiera la presentación, no voy a entrar mucho en detalle de hacer números y tal,
pero simplemente que seáis conscientes que para ejercicio como CrossFit, los hidratos recomendados son a partir de 5 gramos por kilo de peso. Para los que alguna vez hayáis contado esto, pasar de 5 gramos es bastante difícil. O sea, hay que tener esto muy en cuenta, hay que comer muchos hidratos. Incluso subiendo de 8, perdón, que igual aquí no veis, incluso subiendo de 8 gramos, dependiendo de lo que estemos entrenando. Nadie aquí va a necesitar, bueno, que yo sepa, nadie aquí va a necesitar subir tanto. Pero ¿qué es lo que os quiero contar con esto? Que lo que tendríamos que priorizar si queremos maximizar el rendimiento son los hidratos. Ya os he comentado el tema de las grasas, ¿vale? Sabemos que como mínimo tenemos que aportar un 20% de las calorías de nuestra dieta con grasas. ¿Qué es lo que significa esto? Que si queremos cubrir suficiente nivel de hidratos para soportar esa intensidad del ejercicio que hacemos y queremos cubrir las grasas para poder seguir haciendo las cosas que nos gustan, ¿qué es lo que pasa con las proteínas? Que si priorizamos las proteínas no vamos a tener cabida para todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que ese gramo y medio por kilo de peso realmente tendría que ser no lo mínimo, sino lo máximo a lo que lleguemos. Entonces, simplemente con esto, lo que luego el que quiera que se lo mire bien, o podemos comentar un poco más esto si queréis, desde siempre se nos ha vendido que tenemos que aumentar el consumo de proteínas para ganar masa muscular. Pero es que la realidad es que para ganar masa muscular no estamos haciendo el deporte correcto. Nosotros hipertrofiamos, creamos músculo como efecto secundario. El objetivo de CrossFit no es crear músculo, para eso iríamos a hacer culturismo, porque sabemos que estamos entrenando cerca del fallo con X series por grupo muscular y esto no es lo que hacemos aquí. ¿O alguien cree que una RM de snatch es el estímulo óptimo para crear músculo? Vale, simplemente que seamos conscientes. Aún así sabemos que no hay estudios bien realizados que evidencian que subir de 1,5 gramos por kilo de peso de proteína va a tener repercusiones a nivel de ganancia muscular, ¿vale? Y esto es algo que ha estado muy puesto en tela de juicio, el tema de las proteínas y tal, que seáis conscientes que para salud, rendimiento, incluso para ganancia muscular, no puede ser el centro de todas nuestras decisiones. Entonces, si quieres salud y rendimiento, la proteína no puede ser tu prioridad, porque va a comprometer esos hidratos y estas grasas. Va a hacer que tomemos peores decisiones. ¿Qué es lo que pasa si estamos priorizando siempre la proteína? Que vamos a querer comer más huevo, que vamos a querer comer más carne, y que hemos visto en la línea que la idea sería que intentemos priorizar siempre esas fuentes vegetales, ¿vale? Y lo que he comentado, menos espacio para hidratos y grasas. Entonces, esto es como se vería un día con 3 comidas donde cumplimos lo que básicamente he contado aquí. No, bueno, no sé si lo conseguiréis ver todos muy bien desde aquí o no, pero básicamente sería un desayuno con 100 gramos de avena, una manzana, un plátano, 2 dátiles, una cuchara de mantequilla de cacahuete y 2 cucharadas de semillas. Hasta aquí nada raro, ¿no? Vamos a poner esto para comer, 250 gramos de garbanzos, 200 gramos de espinacas, 150 gramos de arroz integral, una cucharadita de aceite y una manzana de postre. Y vemos que más o menos vamos cumpliendo con estos gramos de hidratos. Y aquí es donde quizás el rendimiento puede comprometer un poco a la salud, ¿vale? Os he comentado que siempre que podamos priorizar los hidratos integrales. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros queremos doblar y queremos entrenar más? Que vamos a necesitar subir los hidratos y vamos a tener que dejar de lado esa integralidad para a lo mejor optar más por esas fuentes de hidrato un poco más puras de azúcar sin meter tanta fibra. Y este arroz integral a lo mejor tendría que cambiarse por arroz blanco y este tipo de cosas. Y eso es a donde quería ir antes con el tema de que cuanto más nos acerquemos a ese rendimiento máximo, a lo mejor nos tenemos que alejar un poquito de la salud, ¿vale? O vamos a tomar decisiones que podrían ser un poquito peores. No quiero decir que por comer arroz blanco estéis yendo en contra de la salud, ¿vale? Y aquí tenemos el último ejemplo, que sería 250 gramos de quinoa, medio aguacate, 100 gramos de espinacas, 100 gramos de coles, 50 gramos de pollo, que esto es medio trozo de pollo, una pera y una naranja, para que os deis cuenta de realmente la diferencia de lo que normalmente estamos haciendo, ¿vale? Y para que os deis cuenta también de los 800 gramos, solamente con esta comida que os he contado de la quinoa ya estoy cumpliendo con 500 gramos. Con la comida de los garbanzos otros 500 y con el desayuno otros 200 por esas 2-3 piezas de fruta que hemos metido, ¿vale? Entonces, reitero el mensaje de, por favor, priorizar
esas verduras. Y para esto hay una herramienta que me gusta mucho, que es el plato de Harvard, que sé que algunos conocéis, que básicamente se basa en que cada vez que vayas a hacer una comida, para simplificarlo un poco, pienses en meter la mitad del plato de verduras, un cuarto de ese plato va a ser proteína y un cuarto de ese plato va a ser hidrato. Y vamos a meter esas grasas saludables, pues aquí veis en forma de nueces, como os he comentado, podría ser en forma de aceite, lo que sea. Y una regla general que podríamos empezar a aplicar aquí sería que cuanto más entreno, más hidratos meto. Y esto no quiere decir que este hidrato vaya a desplazar, esto quiere decir que este plato tendría que ser más grande, porque también necesitamos más calorías, y que vamos a dar un poco más de prioridad a estos hidratos. Entonces, como regla general, una cosa con la que os podríais quedar sería que medio plato más de hidratos si he entrenado ese día, ¿vale? Simplemente para que veáis estos ejemplos y para que veáis que no es tan difícil un poco organizar vuestra semana en torno a esto. Podríamos variar la fuente de hidratos. Si el día 1 es arroz integral, el día 2 puede ser quinoa, el día 3 puede ser patata, el día 4 puede ser legumbre, el día 5 repetimos legumbre porque nos ha quedado un poco y vamos variando todas estas cosas, ¿vale? Lo mismo con la proteína, el día 1 puede ser pollo, el día 2 salmón, el día 3 tofu, ¿vale? Y con esto vamos creando nuestra semana. Entonces, ya hemos desmentido esto, para ganar músculo necesitamos como mínimo 1,5 gramos de proteína. Todo el mundo creo que ha puesto, bueno, todo el mundo ha puesto verdadero. Bueno, pues me alegro que hayáis aprendido algo. Y que sepáis que depende más de estar en superávit calórico y del tipo de entrenamiento que hagas. Sí, la proteína es necesaria, pero no es la base, ¿vale? Entonces, ahora volvéis a vuestro día, repasáis un poco qué es lo que hicisteis y vamos a ver cómo habéis ido con esto. ¿Habéis priorizado hidratos enteros y suficientes? ¿Tenéis ese medio plato extra si habéis entrenado? ¿Qué pasa con la proteína? ¿Habéis priorizado la proteína vegetal o esta proteína magra? Os he puesto el ejemplo del pollo. Y las grasas. He oído chorizo por ahí. Vale, vuelvo a reiterar que no buscamos absolutos, ¿vale? En la nutrición, como todo en la vida, la perfección no es posible. Simplemente creo que el basar la mayoría de vuestras decisiones en estas cosas es lo que mejor resultados os va a traer, ¿vale? Y pasamos al final de la pirámide. ¿Algún valiente o alguna? ¿Qué opinamos? ¿Vale? Bien, por ahí va. ¿Alguno más? Venga, tenemos dos cosas en la punta de la pirámide. El timing, o sea, cuándo comemos cada cosa, y los suplementos. Vamos allá. El timing, o sea, cuándo comemos las cosas. Es verdad que deberíamos priorizar comer hidratos alrededor del ejercicio. Ya os he contado todo el tema del glucógeno, de cómo se almacena, de cómo esto nos ayuda a recuperar. Sí que es verdad que todo lo que podamos priorizar, lo que se recomienda es 1 gramo por kilo de peso si hay otra actividad en menos de 24 horas. ¿Qué significa esto? Que esto es muy importante si vamos a hacer una doble sesión. Pero deja de ser tan importante si entrenamos una vez al día. ¿Por qué? Mira, aquí. El glucógeno se recupera con las comidas a lo largo del día. ¿Qué quiere decir? Que si seguimos todas las bases que hemos contado ahora, me da igual que tú hagas esa comida 1 hora después de entrenar, que 2 horas, que 5 horas, porque tu cuerpo va a ir reponiendo ese glucógeno poco a poco. A no ser que seamos atletas de élite, entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta. La comida ideal después de entrenar, un platanito, una manzana y una botella de agua. Y estamos metiendo esos 50 hidratos, que es que realmente si lo pensáis, más o menos estamos cumpliendo con esto. Una persona de 80 kilos como yo no se queda muy lejos de esto, ¿vale? 80 gramos de hidratos, 2 piezas de fruta y un vasito de agua, y es así de simple, no hace falta complicar más las cosas, no necesitamos geles, no necesitamos barritas, sobre todo, como os digo, para el tipo de el nivel en el que nos movemos nosotros. Y lo mismo pasa con las proteínas. También se nos ha vendido mucho el tema de la ventana anabólica, de esos 30 minutos que tienes que comerte el batido después de entrenar y tal, ¿vale?
Lo mismo pasa con las proteínas que con el glucógeno. Para reparar ese daño muscular que tenemos con el entrenamiento, tenemos todo el día. Sabemos que esa ventana existe, pero que no dura 30 minutos, sino que hay estudios donde se ha visto que incluso hasta 72 horas. Entonces, para personas que entrenamos habitualmente, que hacemos prácticamente un entrenamiento al día, esta ventana está siempre abierta, ¿vale? Lo que quiere decir que si priorizamos todas las cosas que os he contado, estamos cumpliendo con esto, ¿vale? Y no me importa tanto si coméis justo antes de entrenar. Si habéis hecho bien el resto de comidas, durante el día ya habéis recargado ese glucógeno, ¿vale? Y ese glucógeno es lo que realmente nos va a dar la capacidad para rendir en los watts. Seguimos, los suplementos. No he querido hablar de los suplementos hasta ahora porque, como veis, es lo que está arriba del todo. A mí una regla general que me gusta es, ¿vale? Estás cumpliendo con el otro 98%. Cuando estés cumpliendo con el otro 98%, a lo mejor ese 2% extra te puede ayudar. Pero si no lo estás cumpliendo, a lo mejor estás poniendo el foco en un sitio donde no lo tienes que poner. Entonces, no quiero que me contestéis, pero ¿cuántos de vosotros habéis tenido dudas con las vacunas del COVID, de la eficacia y de la seguridad? Creo que ha estado bastante en boca de todos los problemas o todas las dudas que hemos podido llegar a tener. Yo no estoy aquí para hablaros de las vacunas, pero que seáis conscientes de que los suplementos tienen una milésima parte de evidencia detrás de lo que han tenido las vacunas del COVID, para que veáis un poco a qué niveles nos estamos moviendo. Y esto no es culpa ni de la industria farmacéutica ni de la de los suplementos. Esto es simplemente el dinero que hay detrás de cada cosa y las reglas que hay detrás de la comercialización de cada cosa. Entonces, una vez que sabéis esto, tenéis que saber que hay dos suplementos que sí que tienen un pelín más de evidencia que los demás y donde sobre todo se ha demostrado seguridad, ¿vale? Y estos son la cafeína y la creatina. En general, ¿quién de aquí toma café todos los días? Vale, cuando tomamos café todos los días, os voy a contar un poco el efecto de la cafeína. Nuestro cerebro tiene unos receptores de adenosina, que esta adenosina es como la molécula del cansancio, lo podemos llamar así. Cuando nosotros acumulamos mucha adenosina, el cerebro recibe la información de que estamos cansados. Y esta es una de las señales, por ejemplo, que necesitamos para irnos a dormir. Esta es una de las razones por las que cuando tú con la cafeína bloqueas esos receptores, te cuesta más dormir. Bueno, a ciertas personas, depende un poco de cómo respondas a esto. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cafeína crea tolerancia. Cuando tú vas tomando cafeína es un poco como con el alcohol. La primera cerveza te emborracha, pero al tercer fin de semana necesitas 3 cervezas. Pues lo mismo pasa con la cafeína. Entonces, por lo general, toda la gente como nosotros que estamos tomando café, no nos va a servir tanto la cafeína como podría servir a otra persona, ¿vale? Esto es muy individual y he estado intentando buscar un poco evidencia de cómo hacer un protocolo de descarga de cafeína, ¿vale? Por ejemplo, viene una competición un par de semanas antes y tal, pero no está muy claro que realmente con una semana, por ejemplo, sea suficiente. Entonces, bueno, si tenéis una competición y realmente queréis aprovechar esto, pues a lo mejor un par de semanas antes dejar de tomar café o intentar luego suplementaros. Y además el café trae consigo otro problema, que es que te vas por la pata abajo. Entonces tampoco... Bueno, simplemente que seáis conscientes de esto. La cafeína funciona, pero hay que saber un poco utilizarla y si estamos habituados, pues el efecto va a ser mucho menor. Y entramos a la creatina. Y aquí volvemos un poco a la fisiología del ejercicio. Si volvemos a esta gráfica, los observadores os habréis dado cuenta que no hemos hablado de esto. ¿Qué significa esto? Estos son esfuerzos de fuerza máxima, donde lo que queremos es, en un periodo muy corto de tiempo, de unos pocos segundos, producir la máxima fuerza posible. Y aquí entra en juego, igual que antes hemos contado, que el combustible viene de los hidratos, viene de la glucosa. Aquí el combustible va a venir de la creatina, fosfato, ¿vale? Esto es lo que tenemos que entender. Cuanto más reservas tengamos de creatina, más eficientes vamos a ser produciendo energía en estos periodos de tiempo. Ese es el fundamento de la creatina. Nosotros acumulamos más reservas para en el momento que las tengamos que usar, las podemos usar. ¿Qué pasa con la creatina? Aquí hay un par de cosas. Lo primero es, hay un porcentaje de personas que suplementan que son respondedores, igual que hay gente que no. Entonces, esto es algo que tenéis que tener en cuenta. La gente respondedora normalmente es gente que tiene más fibras del tipo 2X. ¿Qué significa esto? Gente que es más explosiva. Gente que normalmente vemos en halterofilia, ¿vale? Andrés sería un ejemplo.
No, gente que normalmente tiene más de este tipo de fibras. ¿Por qué? Porque estas son las fibras que se piensa que acumulan más de esto. Entonces, si eres una persona que normalmente bueno, que no te identificarías con esto, pues es que lo más seguro es que no te sirva. Y los beneficios en torno a la fuerza que se han visto con la suplementación de creatina son del 5 al 10%, ¿vale? Que seáis conscientes. Y lo que es importante aquí es que todos los estudios donde está esta evidencia están en protocolos de 4 a 8 semanas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, de cara a una competición, si alguien se quiere preparar un par de meses antes o un mes y medio antes, me parece perfecto un protocolo de 0,1 gramos por kilo de peso diario de creatina monohidrato, y lo que os digo, en torno a 8 semanas. Yo soy más partidario de gastarme el dinero en un nutricionista que te enseñe a hacer bien la base del 98% y luego pensar en el otro 2%. Pero aquí cada uno decide. Y otra cosa que quiero que sepáis es que no hay muchos estudios a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que si nos estamos suplementando constantemente con creatina, realmente no hay evidencia de que esto siga funcionando, ¿vale? Los protocolos que sabemos que funcionan son de 4 a 8 semanas. Si llevamos medio año tomando creatina, no vamos a saber si está funcionando o no, o por lo menos desde la parte de la evidencia, ¿vale? Y bueno, más o menos vamos acabando. Esto sería no sé si tenéis alguna pregunta de estas cosas. Vale, muy bien, eso es que ha quedado todo muy claro. Entonces, aquí podríamos tener la pauta para conseguir mejorar tu salud y rendimiento en 6 pasos. 800 gramos de fruta y verdura al día. Prioriza comida. 2 a 3 litros de agua. Prioriza hidratos enteros y que sean suficientes. Prioriza grasas vegetales y pescados. Y proteína vegetal y magra. Y esto es un poco la base de lo que quería que os llevaseis del día de hoy, para que seáis capaces de distinguir un poco lo que realmente merece vuestra atención de lo que no. Y esto es un poco lo que tenía puesto en la encuesta que os mandé, que pocos habéis respondido, pero creo que hemos tocado un poco de todo lo que queríais oír. Entonces, ahora quiero que volváis un poco a los consejos que le habéis dado a vuestro amigo que está empezando a entrenar, de qué puede hacer para mejorar su nutrición, y que comparéis un poco con esta pauta que os acabo de decir, si os lleváis algo de lo que habéis escuchado hoy. Simplemente que veáis un poco si vais bien encaminados o no, y si os he podido ayudar a cambiar un poquito de opinión, ¿vale? O a reforzaros en lo que... Sí, sí. No lo sabemos. Esa es la cosa, no lo sabemos. Lo ideal sería que la creatina sea algo que hagas pre-competición. No tanto como algo diario, sino más... A ver, lo que sí que sabemos es que es segura. Quiero decir, que no pierdes nada por tomarla. Eso es verdad. Entonces, sí que es cierto que ahora se está empezando a estudiar un poco más la creatina en más cosas que la fuerza, como en el mantenimiento de la masa muscular, en ciertas enfermedades mentales y tal. Entonces, realmente lo que sabemos es que es seguro, no vas a tener problema por seguir tomándolo, simplemente que a lo mejor no va a tener ese efecto que esperas. Yo sí que te diría que de vez en cuando hagas alguna descarga, a lo mejor un mes, y luego ver un poco cómo... Sí, sí, dale, dale. Cuando has hablado, lo que es la charla a la salud, Ujú. te voy a hablar de rendimiento. ¿Qué es mejor para rendir? Por ejemplo, alimentos base integral o con base blanca. Has hablado de arroz blanco, arroz integral, avena integral, Sí. avena normal. De cara a lo que es la... De cara a lo que es, o sea, la respuesta sería, si eres capaz de llegar a los hidratos que tienes que tomar con base integral, prioriza el integral. Solo pasa al blanco o a esas fuentes menos deseables cuando no tengas otra forma de llegar. O sea, siempre la base tiene que ser la salud. Y ahí es donde a lo mejor entra un poco en conflicto. ¿Hasta dónde quieres llegar con el tema del rendimiento? Sí. Sí. Claro, esto, o sea, a ver, sí, no, muy bien. Esto es
Esto es la base de cualquier cosa, es lo que ha dicho yo creo César al principio, es que no puedes cambiar todo de una vez. El cuerpo se adapta a todo lo que le des. Y yo soy consciente de que por mucho que os diga aquí que tenéis que priorizar integral, a ver, no todas vuestras decisiones van a ser ahora basadas en integral, ¿no? Entonces, sí que es cierto que las legumbres, el tema de los integrales y tal, está relacionado con molestias intestinales, pero esto es una adaptación, es como el ejercicio. Tú el primer día que entrenas no te puedes mover de la cama en los próximos 3 días. Toda la pobre gente que ha venido a probar CrossFit esta semana, ¿vale? ¿Cómo van a estar? ¿Qué es lo que pasa? Que tu cuerpo se va adaptando. Esto no quiere decir que sea malo para ti, quiere decir que tienes que ir poquito a poco aumentando esos niveles y ir viendo cómo vas. Vale, ¿y cómo se enfoca esto? Y con esto ya acabamos en por qué estamos hablando de nutrición. Ya lo hemos comentado un poco por encima, pero todo el tema de las enfermedades crónicas, todo el tema de que nuestro cuerpo es sabio, una cosa, un mensaje que también os quiero dar es que para vivir con salud y vivir al máximo de nuestro potencial, como dirían algunos, con los pezones de punta, hay 5 cosas, 5 pilares en los que nos podemos basar. Y quiero que seáis conscientes de que la nutrición es solamente un pilar. Por eso no queremos llegar a la perfección en la nutrición, porque puede ser que afecte el resto de pilares. Entonces, a mí me gusta ver nuestra genética como un arma que está cargada y va a depender de nuestros hábitos y va a depender de nuestras acciones, de nuestro ambiente, si esa pistola va a disparar o no. Y de hecho hay una rama de la ciencia que se llama la epigenética que estudia cómo el ambiente afecta a la expresión de los genes. ¿Qué significa esto? Que sabemos que el cuerpo es capaz de cambiar lo que va a hacer con esa genética a medida de que cambia el ambiente en el que se mueve, ¿vale? Hemos hablado un poco de la vitamina K, osteoporosis y arteriosclerosis. Eso no puede ser que tenga una parte genética, pero también tiene una gran parte ambiental, ¿vale? Y así yo propongo una teoría con 5 factores. Todos los que estamos aquí ya estamos cumpliendo el factor del movimiento. Muévete diariamente, entrena fuerza, entrena cardio y trabaja tu movilidad. Creo que todos estamos de acuerdo en que si queremos vivir una vida en condiciones, llegar a lo que es una vitalidad máxima y una salud máxima, tenemos que incorporar el movimiento a diario. También tenemos la nutrición, con las cosas que os he contado hoy, fruta y verdura, alimentos enteros y el agua. ¿Qué más creéis que entra aquí? Descanso, muy bien. Descanso. ¿Qué podríamos decir aquí? Duerme de 7 a 9 horas al día. Creo que esto es una de las cosas que más nos cuesta por el ritmo de vida que llevamos, pero es que sabemos que esto va a influenciar muchísimo a esto otro. Sabemos a ciencia cierta que cuando estamos en deprivación de sueño, es decir, cuando hemos dormido menos de 7 horas de forma crónica o cuando tenemos una noche donde no hemos dormido bien, las hormonas del apetito se desregulan. ¿A alguien le suena la grelina y la leptina? Son 2 hormonas del hambre que con un mal descanso se desregulan. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo entra en algo así como un estado de alerta. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo va a priorizar tomar peores decisiones en torno a la nutrición. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa necesidad de energía inmediata y de tomar esos alimentos que hemos visto que son menos deseables a largo plazo para nuestra salud. ¿Vale? Entonces, importantísimo el tema del descanso. Para la reparación muscular está muy demostrado también cómo el descanso influye en el movimiento, cómo cuando estamos faltos de este descanso, nuestro riesgo de lesión aumenta. Simplemente que seáis conscientes. Otra cosa que puede influir mucho en nuestra calidad de descanso son las pantallas, ¿vale? Todo el tema de irnos a dormir con el teléfono en la cara. Una horita antes, si lo podemos dejar, esto va a influenciar muchísimo nuestro descanso. Y otra cosa que al cuerpo le gusta mucho son las rutinas, que es intentar todos los días irnos a dormir a la misma hora. Yo sé que esto es difícil, sobre todo los fines de semana, pero entre semana está más en nuestra mano y creo que no es algo muy difícil de cumplir. Y que sepáis que esto tiene impacto en nuestra salud. Nos quedan 2. ¿Cómo? Una rutina, eso va a entrar en la nutrición. Pero bien, buena idea. Estar con amiguitos, vale, me gusta, pero
Esa es la quinta, venga, nos falta una. ¿Vale? ¿Alguien ha oído hablar de la salud mental? ¿Vale? Pues tenemos la salud mental. Esto lo podríamos poner como el pilar de cómo piensas, de qué percepción tienes tú del mundo. ¿Eres una persona que cuando pasa algo busca las oportunidades? ¿O eres una persona que se queja continuamente y busca aumentar ese problema? ¿O eres una persona que busca soluciones? Todo esto influye. ¿Eres una persona que reacciona? ¿Reconoces tus desencadenantes? ¿Sabes qué son las cosas que te sacan de quicio? Esto es una de las cosas más difíciles, pero vais a ver que con esto no me refiero a que no queremos sentir emociones. Las emociones son respuestas normales, pero ¿qué es lo que hacemos con esas emociones? Si tú coges el coche y te vuelves loco cada vez que uno sale, es que vas a vivir todo el día estresado. Es que esto tiene impacto, esto entra dentro de tu ambiente, ¿vale? Y esto son pequeñas cosas en el día a día que se pueden cambiar y que pueden mejorar mucho nuestra salud. Y por último, vive en el presente. Nos encanta y pasamos mucho tiempo fantaseando con el futuro o pensando en qué es lo que ha pasado. El pasado no lo podemos cambiar y el futuro en mayor medida no va a depender de nosotros. La realidad es que lo único que tenemos es el momento presente y muchas veces es el último sitio donde estamos. Esto va a influenciar mucho los desenlaces. Y por último entramos en los amiguitos. Las relaciones. Sabemos con el estudio de Harvard, no sé si a alguien le suena esto, el estudio de la felicidad. Bueno, es uno de los estudios más largos que se han hecho, donde se ha estudiado cuáles eran las poblaciones más felices. Y se ha visto que las poblaciones más felices no son las que más poder económico tienen, no son las que mejores trabajo tienen, no son las que más entrenan, son las que mejores relaciones tienen. Y estamos hablando de calidad de relaciones. Entonces, prioriza calidad antes que cantidad. ¿Qué significa esto? Escucha antes que tener razón. Una de las bases de las relaciones es el empatizar, ¿vale? Si yo estoy intentando hablar antes de escuchar a la otra persona, ¿cómo voy a entender a la otra persona? Si siempre estoy intentando tener razón en vez de escuchar, ¿vale? Todo esto también tiene un impacto enorme en esa calidad de nuestras relaciones. Y por último, no solo la relación con los demás, sino también la relación con la naturaleza. No sé si a alguien le suena, esto es un ejemplo que se suele utilizar, que es que en Japón, cuando viene va la gente muy estresada al médico, lo que el médico le receta es un paseo por el bosque. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una forma de reconectar y de conectar con la naturaleza. La realidad es que ahora, viviendo de la forma en la que vivimos, muchas veces se nos olvida. ¿Cuándo es la última vez que habéis ido a hacer una rutilla, que os habéis dado un paseo por el bosque, por el campo? ¿Vale? Esto es importantísimo, la relación con la naturaleza. Y con esto acabo la charla, espero que os haya servido y muchas gracias. Más que a ti, es un poco para información de todos los que han venido. Y yo lo sé porque soy amigo tuyo, pero me parece que es importante que lo sepas. Hoy en día hay mucha gente hablando de estos temas, pero yo cuando hablas tú, te admiro y te respeto mucho más que al resto, y no te has presentado, me imagino que porque eres muy humilde, no te preguntes, ya lo digo yo. Que, aparte de los 2 años de técnico superior de dietética que estás haciendo ahora, llevas 4 años estudiando la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, hiciste 1 año de máster de Seguridad Biotecnología de los Alimentos, doctorado de 4 años de Ingeniería Biológica y has trabajado en laboratorios, aparte de España, en Austria, en Irlanda y en Japón. Entonces, que no está hablando cualquiera. Que me emociono. Bueno. Una cosa que os quería pedir a todos, por favor, es posible que esta charla se repita en algún momento y una de las cosas que me gustaría es poder hacerlo mejor de lo que lo he hecho hoy. Entonces, si me podéis dar un poquitín de feedback, simplemente es un cuestionario donde en un par de líneas podéis poner lo que más os ha gustado y una cosa que os gustaría que hiciese mejor. No me vais a ofender, estoy aquí para mejorar, pero si podemos darle una mejor experiencia a la siguiente persona que escuche esto, pues os lo agradezco, ¿vale? Entonces, simplemente si queréis un minutillo ahora para poder
dejar un comentario de algo que os gustaría. ¿Qué es mejor? ¿Cómo? Te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Mejorar. Ah, mejorar. Pues lo que tú consideres. Ah, eso es tu opinión. Pues no lo sé, o sea, a lo mejor hay algún concepto que digas, pues mira, lo de los macros no me ha quedado claro, o me hubiese gustado que metas más de esto, o no me has mirado a la cara, o... Sí, no, o sea, no sé, eso es... Bueno, sin más, que lo tengáis, si podéis, yo os lo agradezco, lo leeré con entusiasmo y os quería dejar también alguna cosilla más. Lo primero es, si queréis la presentación, estoy encantado de compartirla, ¿vale? Aquí me podéis, no sé si seréis capaces de escanearlo, aquí me podéis escribir un WhatsApp. Hola David, gracias por la presentación, ¿me la puedes mandar? Y yo encantado de mandárosla, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis, que bueno, hay gente que le gusta. Más cosas. Ay, perdón. Más cosas. La idea de la cesta, ¿vale? Veis aquí la cesta. Esto sería un ejemplo de las cosas que se podían traer aquí al box, algo así como una vez cada 2 semanas, ¿vale? Yo tengo el pueblo en Navarra y tengo un amigo que es agricultor, que esto sale directamente, fruta de temporada y verdura, que estaríamos dispuestos a organizar un poco, si somos, yo qué sé, 10 personas interesados en hacerlo, ¿vale? O sea que si realmente os interesa, os metéis en este QR o lo mismo, me escribís y, oye David, méteme en el grupo de la cesta. Y ya ahí discutimos un poco cómo se podría hacer, ¿vale? De la mejor forma para todos. Y lo mismo con el grupo de los 800 gramos, ¿vale? Si queréis empezar a hacer algo con esto, yo encantado de ayudaros, estaré en ese grupo, iré compartiendo también lo que yo voy comiendo y tal, y tenéis acceso a mí, si tenéis preguntas o lo que sea, también, bueno, pues eso, que lo sepáis, ahí está todo, si alguien tiene dudas, que escriba por el grupo o en Instagram me tenéis también, David's Coaching, ¿vale? Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí ya lo sabéis, pero en cualquier canal de contacto me tenéis y encantado de ayudaros de la forma que sea, ¿vale? Así que nada, eso es todo. Muchas gracias. Y si alguien tiene preguntas, pues estamos a tiempo todavía. Que nos han sobrado